Bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Nos vamos a adentrar en el mundo de la inteligencia artificial. Un campo que, bueno, está avanzando a pasos agigantados. Exactamente. Pero algunos expertos advierten que la IA podría estar enfrentando un desafío inesperado. Sí, un desafío. Parece que el ritmo acelerado de progreso en IA, especialmente en el desarrollo de chatbots, podría estar topándose con un obstáculo. ¿Un obstáculo? No entiendo. La IA está en todas partes. Pareciera que cada día surge algo nuevo y más avanzado. ¿A qué te refieres con obstáculo? Bueno, la clave de este progreso, ¿verdad?, reside en la escala. Durante años, la industria se ha basado en la idea de que, bueno, alimentar a los sistemas de IA con más datos mejora su rendimiento. Ujú. Y esto ha llevado a las empresas a utilizar cantidades masivas de datos de Internet para entrenar sus sistemas. Tiene sentido. Cuanto más aprendes, más inteligente te vuelves. Es como si estuvieran atiborrando a la IA con información, para que sea más capaz. Exactamente. Pero aquí surge el problema. Parece que nos estamos quedando sin datos de Internet de fácil acceso para alimentar estos sistemas. Espera. ¿Cómo es posible? Internet es inmenso. Siempre pensé que era una fuente, inagotable de información. ¿Cómo podemos estar quedándonos sin datos? Si bien Internet es gigantesco, la cantidad de datos de texto de alta calidad que son realmente útiles para entrenar la IA es finita, y hemos utilizado la mayor parte de esos datos. Ya veo. Eso es sorprendente. Entonces, el futuro de la IA está en peligro. ¿Significa esto que el progreso se va a detener? Bueno, esa es la gran pregunta que se plantea en este momento. Hay expertos que creen que el progreso continuará, pero con nuevas técnicas. Ajá. Otros, en cambio, sostienen que necesitamos enfoques completamente nuevos, porque hemos llegado al pico de datos. Al pico. En Ujú. serio. Sí, al pico. Entiendo. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de estas diferentes perspectivas? Imagino que debe haber mucha discusión en la comunidad de IA sobre este tema. Por supuesto. Por un lado, tenemos a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quien cree que encontraremos formas de seguir avanzando. Por otro lado, tenemos a Ilya Sutskever, una figura clave en el desarrollo de la IA que enfatiza la necesidad de nuevas estrategias, ya que la información del Internet, por grande que sea, ya ha sido utilizada. Ya veo. Es como si hubiéramos llegado a un punto de inflexión donde necesitamos repensar cómo alimentamos a la IA. ¿Qué tipo de nuevas estrategias se están explorando? ¿Hay alguna idea innovadora en el horizonte? Una de las ideas más fascinantes es la de los datos sintéticos. Rizocetos sintéticos, suena futurista. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso? ¿Cómo funcionan y por qué son tan importantes en este contexto? Imagina que en lugar de leer todos los libros de matemáticas para aprender, un sistema de IA resuelve problemas por sí mismo y aprende de sus errores. En esencia, los datos sintéticos se basan en que los sistemas de IA aprendan a partir de su propia experiencia, generando sus propios datos de entrenamiento. Entiendo. Es como si la IA estuviera haciendo su propia tarea y aprendiendo en el proceso. Pero esto realmente funciona. ¿No es un poco arriesgado dejar que la IA aprenda de sus propios errores sin una guía externa? Es un enfoque novedoso, sin duda. Y para responder a tu pregunta, OpenAI ya ha lanzado un sistema llamado OpenAI O1 que funciona de esta manera. Increíble. OpenAI O1, un sistema que aprende por sí mismo. Pero este enfoque funciona en todos los ámbitos. No tiene limitaciones. ¿En qué campos se está aplicando con éxito? Por ahora, los datos sintéticos funcionan mejor en campos con respuestas claras, como las matemáticas o la programación. Claro, tiene sentido. En esos campos es más fácil para la IA determinar si su respuesta es correcta o incorrecta, y aprender de ello. Pero la vida real no siempre es tan clara. ¿Qué pasa con áreas más complejas como las emociones humanas o la filosofía? ¿Pueden los datos sintéticos replicar la sutileza y la ambigüedad de estos campos? Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Aplicar datos sintéticos a áreas con más matices, bueno, es un desafío enorme. Es un desafío fascinante, sin duda. Pero volviendo al tema central, si el progreso de la IA se ralentiza cuando sugieren algunos expertos, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Cómo afectaría esto a la industria tecnológica y a la sociedad en general? Bueno, incluso empresas como Nvidia, que han invertido fuertemente en IA, reconocen la necesidad de adaptarse si el progreso disminuye. Nvidia, la empresa líder en la fabricación de chips para IA, adaptándose a un posible cambio de escenario. Eso sí que es significativo. ¿Qué medidas se están tomando? ¿Podrías darnos más detalles? Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, ha dicho que las empresas están probando nuevas técnicas en chips de IA en previsión de una posible desaceleración. Es un reconocimiento de que el panorama podría estar cambiando y que la industria debe estar preparada para adaptarse. Entonces, estamos en un punto de inflexión. ¿El futuro de la AI es incierto? ¿O simplemente estamos ante un cambio de paradigma en el desarrollo de esta tecnología? Diría que estamos en un momento crucial.
La IA ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, pero ahora nos enfrentamos a nuevas preguntas y desafíos. Ya no se trata solo de alimentar a las máquinas con más datos, sino de comprender los límites de los datos y la naturaleza misma del aprendizaje. Es una reflexión profunda. Ya no se trata solo de cantidad, sino de calidad y de comprender cómo aprende la IA. ¿Podrías profundizar un poco más en esa idea? ¿Qué significa comprender la naturaleza misma del aprendizaje en el contexto de la IA? Significa que debemos ir más allá de simplemente alimentar a las máquinas con información. Debemos entender cómo la IA procesa esa información, cómo la interpreta y cómo la utiliza para aprender y tomar decisiones. Es decir, debemos entender cómo piensa la IA, por así decirlo. Pero ¿no es eso un misterio incluso para nosotros mismos? ¿Cómo podemos comprender la mente de una máquina si aún no comprendemos del todo la nuestra? Es un desafío, sin duda. Pero al intentar comprender la IA, también nos estamos obligando a reflexionar sobre nuestra propia inteligencia y cómo aprendemos. Es un viaje de autodescubrimiento tanto como de descubrimiento tecnológico. Es una perspectiva fascinante. Al final, la IA nos está llevando a cuestionarnos a nosotros mismos, a nuestra propia naturaleza y a nuestra forma de aprender. Exactamente. Y eso es solo el comienzo. La conversación sobre la IA apenas está comenzando. Y nosotros estaremos aquí para seguir explorándola paso a paso junto a ustedes. Hasta la próxima inmersión. Y si nos adentramos un poco más en esta nueva era de la IA, donde la comprensión del aprendizaje es clave, ¿has pensado en cómo esta posible desaceleración en el desarrollo de la IA podría afectar a las grandes empresas tecnológicas que han apostado fuerte por ella? Claro, me imagino que compañías como Google y Meta, que han basado sus modelos de negocio en la recopilación masiva de datos, Ajá. se verían afectadas, ¿no? Si el acceso a esos datos se restringe o se vuelve menos relevante, ¿cómo se adaptarán? Tendrán que cambiar sus estrategias. Exacto. Su modelo actual, basado en la abundancia de datos, podría haberse desafiado. Si la cantidad ya no es la clave, la calidad y la comprensión de los datos se volverán aún más cruciales. Excelente. Podríamos ver un cambio de enfoque de la cantidad a la calidad de los datos. Las empresas se verán obligadas a buscar datos más precisos y relevantes en lugar de simplemente acumular más y más información. Es muy probable. En lugar de simplemente aspirar datos como una aspiradora gigante, las empresas podrían centrarse en obtener datos más específicos y de mayor calidad. Incluso podríamos ver un aumento en la colaboración entre empresas, compartiendo conjuntos de datos de alta calidad para impulsar el desarrollo de la IA de una manera más eficiente. Eso sería un cambio interesante. Pasar una competencia feroz por los datos a una especie de cooperación. ¿Podría esta necesidad de colaboración impulsar la innovación en el campo de la IA? Sin duda. La necesidad, como a menudo se dice, es la madre de la invención. Y no solo para las grandes empresas. También podríamos ver un auge en startups que se especializan en la creación y el análisis de datos sintéticos. Datos sintéticos. ¿Te refieres a esos datos generados por la propia IA? Exacto. Es como una nueva fiebre del oro. Ujú. Pero, en lugar de buscar oro, se trata de encontrar o crear datos sintéticos de alta calidad. Veremos un nuevo ecosistema de empresas compitiendo y colaborando en este nuevo escenario. Exactamente. Y con nuevas herramientas y técnicas para generar y utilizar estos datos sintéticos, podríamos ver avances en áreas que antes se consideraban inaccesibles para la IA. Áreas que requieren un nivel de comprensión más profundo, y no solo una gran cantidad de datos. ¿Te refieres a áreas como, por ejemplo, la creatividad artística, la composición musical, la escritura, o incluso la toma de decisiones éticas? Áreas donde la intuición, la emoción y la comprensión del contexto son fundamentales. Precisamente, si la IA puede aprender a generar datos que reflejen la complejidad del mundo real, podríamos ver aplicaciones sorprendentes en campos como el diseño, la música, la literatura e incluso la filosofía. Wow. Campos que tradicionalmente están considerados exclusivos del pensamiento humano. Sería fascinante ver cómo la IA podría influir en la expresión artística y el pensamiento crítico. Imagina una IA que pueda componer una sinfonía, escribir una novela conmovedora o incluso debatir sobre la ética de la inteligencia artificial. Suena a ciencia ficción, pero quién sabe, tal vez no esté tan lejos de la realidad. Después de todo, la IA ya está creando obras de arte y música que son difíciles de distinguir de las creadas por humanos. Es cierto. Y si pensamos en los datos sintéticos como una forma de imaginación artificial, las posibilidades creativas son infinitas. La IA podría convertirse en una herramienta para ampliar nuestra propia imaginación, para explorar nuevas ideas y conceptos que nunca se nos hubieran ocurrido por nuestra cuenta. Es una excelente manera de verlo. La IA, en lugar de ser una amenaza, podría convertirse en un socio creativo, un colaborador que nos ayude a explorar nuevos horizontes en el arte, la ciencia y el pensamiento. Es un pensamiento inspirador.
Pero también un poco inquietante, ¿no? Si la IA puede ser tan creativa como nosotros, ¿qué nos diferencia de las máquinas? ¿Dónde queda la esencia del humano en un mundo donde la IA puede imitar e incluso superar nuestras capacidades? Esa es la pregunta fundamental que la humanidad se ha planteado desde el inicio de la era tecnológica. Y la respuesta, creo, radica en nuestra capacidad de sentir, de experimentar el mundo a través de nuestros sentidos y emociones, de conectar con otros seres humanos en un nivel profundo y significativo. Entonces, la clave de nuestra humanidad está en nuestra subjetividad, en nuestra capacidad de percibir el mundo de una manera única y irrepetible, de amar, de sufrir, de soñar, en aquello que no se puede replicar con algoritmos y datos. En gran medida, sí. La IA puede procesar información, generar resultados, crear arte, incluso simular emociones. Pero carece de la profundidad y la riqueza de la experiencia humana, de la conciencia de sí misma, de la capacidad de comprender el significado de su propia existencia. Es como si la IA viera el mundo en blanco y negro, mientras que nosotros lo vemos en una explosión de colores, matices y emociones. Y es esa capacidad de sentir y experimentar el mundo en toda su complejidad lo que nos define como humanos. Exactamente. Y tal vez al explorar los límites de la IA, también estemos aprendiendo más sobre nosotros mismos, sobre lo que nos hace especiales y únicos, sobre la esencia de nuestra propia humanidad. Es una distinción importante. Un viaje de autodescubrimiento impulsado por la búsqueda de la inteligencia artificial. Sin duda, el viaje de la IA es también un viaje de autodescubrimiento. Al intentar crear máquinas inteligentes, nos vemos obligados a reflexionar sobre la naturaleza misma de la inteligencia y la conciencia, sobre lo que significa ser humano en un mundo cada vez más tecnológico. Es un viaje fascinante, lleno de desafíos y posibilidades. Y a medida que la IA continúa evolucionando, seguramente seguiremos haciéndonos preguntas profundas sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo. Preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva, pero que nos impulsan a seguir explorando, a seguir aprendiendo y a seguir creciendo como especie. Y hablando de la búsqueda de la inteligencia y la conciencia, me pregunto, ¿cómo afectará esta posible desaceleración en el desarrollo de la IA a la dinámica geopolítica? Es una excelente pregunta. Nunca lo había considerado desde esa perspectiva. ¿Cómo podría este cambio en el panorama de la IA influir en las relaciones entre las naciones? Bueno, como sabes, la IA se ha convertido en un campo de batalla clave en la competencia entre las grandes potencias, especialmente entre Estados Unidos y China. Sí, recuerdo haber leído sobre la carrera por el dominio en IA y cómo se la considera crucial para la seguridad nacional y liderazgo económico. ¿Podrías explicar cómo una posible desaceleración podría afectar esa competencia? Si el progreso de la IA se ralentiza debido a la escasez de datos de alta calidad, las reglas del juego podrían cambiar. Podríamos ver una disminución en la inversión en investigación y desarrollo, o un cambio de enfoque hacia la optimización de las tecnologías existentes, en lugar de buscar grandes avances. Eso significa que la competencia podría volverse menos intensa, o simplemente se trasladaría a otros campos, como por ejemplo la creación de datos sintéticos o el desarrollo de nuevas arquitecturas de IA. No necesariamente. La competencia por el talento y los recursos en IA probablemente continuará. Sin embargo, la naturaleza de la competencia podría cambiar. Podríamos ver un mayor énfasis en la colaboración internacional, ya que los países se dan cuenta de que necesitan unir fuerzas para superar los desafíos que plantea la IA. Es una perspectiva interesante. Podríamos ver un escenario en el que la IA, en lugar de ser una fuente de división y competencia, se convierte en un catalizador para la cooperación global. Un escenario donde las naciones trabajen juntas para desarrollar y utilizar la IA de manera responsable y para el beneficio de la humanidad. Es una posibilidad real. Imagina un mundo en el que las naciones comparten datos, recursos y conocimientos para impulsar el desarrollo de la IA, no para obtener una ventaja estratégica, sino para abordar problemas globales, como el cambio climático, la pobreza y las enfermedades. Sería un cambio radical en la forma en que abordamos los desafíos globales. La IA podría convertirse en una herramienta para unir a la humanidad, en lugar de dividirla. Un instrumento para construir un futuro más justo, sostenible y próspero para todos. Exactamente. Y creo que es un escenario que vale la pena explorar. La IA tiene el potencial de ser una fuerza para el bien en el mundo, pero solo si la utilizamos sabiamente y con un sentido de responsabilidad compartida. Entonces, ¿qué podemos hacer como individuos para asegurarnos de que la IA se utilice para el bien común? ¿Cómo podemos participar en este debate global y contribuir a un futuro donde la IA beneficie a la humanidad? Creo que lo más importante es mantenernos informados y comprometidos. Debemos participar en el debate público sobre la IA, hacer preguntas, expresar nuestras preocupaciones y exigir que nuestros líderes y las empresas tecnológicas actúen de manera ética y responsable. Es decir, no podemos dejar que la IA se desarrolle un vacío, sin la participación y la supervisión de la sociedad.
Necesitamos ser ciudadanos informados y activos, exigiendo transparencia y responsabilidad en el desarrollo y la aplicación de la IA. Exactamente. La IA es una tecnología demasiado poderosa como para dejarla en manos de unos pocos. Debemos asegurarnos de que se desarrolle y se utilice de una manera que beneficie a toda la humanidad, no solo a unos pocos privilegiados. Y creo que esa es una responsabilidad que todos compartimos. No solo los expertos en tecnología, sino todos los ciudadanos del mundo. Al final, el futuro de la IA está en nuestras manos, en las decisiones que tomemos hoy, en la forma en que nos involucremos en el debate y en las acciones que llevemos a cabo para guiar el desarrollo de esta poderosa tecnología. Sin duda. Y depende de nosotros asegurarnos de que sea un futuro que valga la pena vivir. Un futuro donde la IA contribuye a crear un mundo más justo, sostenible y humano para todos. Es una reflexión inspiradora para concluir nuestra inmersión de hoy. Gracias por compartir tus conocimientos y perspectivas sobre este tema tan crucial, tan lleno de posibilidades y desafíos. El placer ha sido mío. Recuerda, la conversación sobre la IA apenas comienza. Y nosotros seguiremos explorándola juntos, paso a paso, en futuras inmersiones. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.